Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, como mencionó la doctora Acevedo, mi nombre es Paul Vélez Taborda, yo soy residente de segundo año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana C de Cali. Y hoy vamos a tratar el tema de cálculo de lentes intraoculares después de cirugía refractiva, inicialmente con un marco teórico y posteriormente vamos a abordar un club de revista con una nueva fórmula, una actualización de una fórmula que es la Hofer QST. Entonces, es importante antes de hablar específicamente del tema, preguntarnos por qué es importante dialogar o entablar conversaciones en torno al cálculo de lentes intraoculares posterior a la cirugía refractiva. Y es allí donde nos enfrentamos a que cada vez más pacientes se han sometido a cirugías corneorefractivas y se presentan en nuestro consultorio con la necesidad del implante de un lente intraocular. El cálculo de los lentes intraoculares, sin duda alguna, en estos pacientes a la fecha, 2023, sigue siendo un desafío. Y después de la cirugía refractiva, si vamos a calcular el lente intraocular, si este no se calcula de la manera adecuada y con los métodos adecuados, sin duda alguna va a conllevar a nuestros pacientes con sorpresas refractivas, lo cual se puede convertir en un dolor de cabeza no solamente para nuestros pacientes, sino también para nosotros. Y la literatura, cuando nosotros indagamos por la literatura, nos vamos a encontrar con una variedad de procedimientos, fórmulas, métodos, y sin duda alguna debemos entonces enfrentarnos a los métodos de mayor calidad y los procedimientos de mayor calidad para poder encontrar unos resultados, por consiguiente, adecuados para todos nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del cálculo del poder de los lentes intraoculares? La importancia de, digamos, del implante del lente intraocular, digamos, fue patentado inicialmente por la introducción del primer lente intraocular en 1949, que fue realizada por el doctor Riedel en 1949, como mencioné. En este momento, la refracción resultante de este paciente fue de menos 21 dioptrías. Y no fue hasta 1970 donde la práctica habitual era implantar unos lentes que tenían unas características entre 18 a 19 dioptrías, lo que se le llamó el standard lens. En 1988, el doctor Olsen demostró que hasta un 5% de los casos de refracción final pues diferían hasta en más de 5 dioptrías de la refracción fágica. Eso pues definitivamente llamó mucho la atención y Chamas posteriormente inventó o diseñó una estrategia de personalización de la potencia del lente intraocular, en donde la definió como 18 más 1.25 por la refracción, y fue como el nacimiento de esas estrategias para poder identificar una potencia del lente intraocular. En la segunda mitad de la década de 1960 se introduce en la clínica la ultrasonografía para la medición de la longitud axial, y no fue sino hasta 1967 cuando se desarrolló la primera fórmula teórica de emergencia para el cálculo de la potencia del lente ocular, que fue diseñada por el doctor Fyodorov. A partir de allí, pues la evolución del cálculo del lente intraocular estuvo marcada por la mejora de ambos procesos, y la biometría ultrasónica de contacto pasó a ser de inmersión para mejorar la precisión en los ojos normales y especialmente en aquellos casos o en ojos especiales. Y en 1990 se describió una tecnología para medir entonces la longitud axial basada en la interferometría óptica, mejorando significativamente la precisión de la medida. En 1999, en 1980 se empezaron a introducir entonces las primeras fórmulas teóricas, que fueron las fórmulas de Binford 1 y 2, las fórmulas de Hofer, y estas empezaron a ser igualmente populares como las fórmulas empíricas de la SRK2, que más adelante vamos a hablar. Posteriormente, para el 90, nacieron entonces las fórmulas de tercera generación, las Holiday, la Hofer 1, la SRK2, que fueron mucho más precisas que las fórmulas de segunda generación, y van naciendo entonces nuevas fórmulas teóricas, como la Holiday 2, la Olsen, la Higgins, que son las que se consideran de cuarta generación, y posteriormente llegamos a una época a partir del 2017-2018, en donde nacen las fórmulas de quinta generación, que están vinculadas a dos procesos muy importantes, y es la adquisición de Big Data o información en gran masa y el uso de la inteligencia artificial para poder potenciar o optimizar cada una de estas fórmulas. Entonces, lo tercero que nos debemos preguntar es qué factores contribuyen a los desafíos en el cálculo de la lente intraocular después de la cirugía refractiva. Entonces, en los ojos que han sido sometidos a la SIC, a PRK o inclusive a queratotomía radiada previa, hay dos factores grandes que contribuyen principalmente a los desafíos en los cálculos de la potencia de la lente intraocular. La primera son las dificultades para obtener una potencia refractiva corneal precisa, y la segunda es el problema para predecir la posición efectiva del lente. Hablemos inicialmente de la estimación del poder refractivo corneal.
Entonces, en primer lugar, en general tenemos tres factores que nos impiden estimar de manera adecuada el poder refractivo corneal. El primero es que puede producirse una medición inexacta de la curvatura corneal anterior mediante la keratometría estándar o la topografía o la tomografía corneal como resultado de la gran variación de las curvaturas corneales dentro del área central que se produce en estas cirugías. En segundo lugar, el cálculo inexacto del poder corneal total a partir de la curvatura corneal anterior puede resultar de un uso estandarizado para el índice de refracción de la córnea, que sabemos que se toma como 1.3375. Entonces, los procedimientos que ya mencionamos cambian la relación entre la superficie anterior y la superficie posterior y definitivamente el uso estandarizado del índice de refracción pues no debería ser utilizado ya que no está válido pues digamos para esta situación. Y en tercer lugar, la keratotomía radial va a inducir no solamente cambios en la curvatura corneal anterior, sino que también produce cambios en la curvatura corneal posterior. Esto contribuye entonces a que se generen estos errores. Entonces hablemos inicialmente de la medición paracentral. La medición paracentral que realiza el queratómetro funciona muy bien en una córnea que no ha sido sometida a cirugía refractiva, en donde el radio de curvatura medido aproximadamente, hablando de la manual, es de 3 milímetros y refleja de manera muy precisa el radio de la curvatura central. Sin embargo, esto no cumple o no se cumple con los ojos que han sido sometidos a cirugía refractiva. Entonces, en un paciente que es llevado a cirugía refractiva por miopía, esta curva lo que hace es que se genera un aplaneamiento de la curva de la cara anterior, por la cual vamos a llevar una sobreestimación del poder corneal. Y esa sobreestimación del poder corneal va a llevar a una subestimación del poder de la lente intraocular. Por el contrario, lo que pasa en los pacientes que son llevados a cirugía láser por hipermetropía, en estos pacientes se incrementa la curvatura corneal central, haciendo que el ápice sea mucho más curvo en el área paracentral. Esto, al realizar la medida con el queratómetro, vamos a subestimar el poder corneal, lo que va a conllevar en consiguiente a una sobreestimación del poder del lente intraocular. Adicionalmente a esta problemática, nos enfrentamos a la segunda problemática y es el error en el índice keratométrico. El índice keratométrico inicialmente fue desarrollado por Hemplos y posteriormente fue modificado por Jabal, que sí conocemos en este momento, y permite calcular el poder corneal total midiendo solo el radio de la curvatura anterior. Como sabemos, ese índice keratométrico corresponde a 1.3375. Para que este funcione correctamente, debe existir una relación estable entre la curvatura anterior y la curvatura posterior, siendo el radio anterior aproximadamente de 7.7 milímetros y el radio posterior de 6.8 milímetros en promedio. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Los pacientes que son sometidos a cirugía refractiva de miopía, en estos ojos se altera la relación al aplanarse significativamente la cara anterior sin una alteración concomitante de la cara posterior. Y allí el índice keratométrico va a conllevar a una sobreestimación del poder corneal con una consiguiente subestimación del poder del lente intraocular. Por el contrario, en los pacientes que son llevados a cirugía de hipermetropía, ocurre todo lo contrario, ¿cierto? El uso del índice keratométrico va a subestimar el poder corneal y por consiguiente va a sobreestimar el poder del lente intraocular. Entonces hagamos un resumen, una conclusión de estos dos apartados grandes. En los pacientes que son llevados a cirugía de láser por miopía, tanto por la medición paracentral como por el índice keratométrico se va a dar un error que produce una sobreestimación del poder corneal por keratometría. Esto va a llevar a una consiguiente subestimación del poder del lente intraocular y el paciente va a terminar con un defecto hipermetrópico postoperatorio. Por el contrario, en los pacientes que son llevados a cirugía láser de hipermetropía, tanto el error por medición paracentral como el error por índice keratométrico van a conllevar una subestimación del poder corneal y conllevan una sobreestimación del poder del lente intraocular. Por consiguiente, nuestro paciente va a terminar con un defecto miópico postoperatorio. Otra condición muy importante que tenemos que tener en cuenta es la posición efectiva del lente. Recordemos que este es el segundo error más grande y se va a llevar a cabo principalmente por el uso de fórmulas de tercera generación, como son la SKRT, la Hofer-Q y la Holiday 1. Estas fórmulas emplean mediciones directas de la cámara anterior preoperatoria y consideran que cuando la cámara anterior es profunda, tenemos una keratometría curva y por lo tanto la posición efectiva del lente será más lejana de la córnea. Por el contrario, aquellas keratometrías que se consideran menos curvas o que se consideran planas,
se crea que estas cámaras anteriores pues van a ser poco profundas y por lo tanto la distancia, la posición del lente con respecto a la córnea va a ser menor. Sin embargo, como vimos anteriormente, esto no se va a cumplir en los pacientes que son llevados a cirugía refractiva. Miremoslo con este ejemplo. Tenemos un paciente que fue llevado a cirugía de miopía. Entonces, recordemos que estos pacientes con las ablaciones miópicas tendrán córneas más planas, pero no por ello tendrán cámaras anteriores más profundas. Y la posición del lente intraocular estimada, calculada por las fórmulas de tercera generación, será significativamente menor que la posición efectiva real. ¿Esto qué va a conllevar? Va a conllevar un efecto hipermetrópico residual, ya que si el lente se ubica más posteriormente a lo estimado, su punto focal se trasladará por detrás de la retina. Entonces, como vemos, el lente es estimado de acuerdo a estas medidas de tercera generación en esta posición. Sin embargo, la posición real es mucho posterior a la indicada, lo cual va a llevar a un efecto hipermetrópico residual. Con respecto a los pacientes llevados a hipermetropía, recordemos que lo que se buscó es encurvar un poco la córnea, pero no por tener una curva, una córnea un poco más curva, va a tener una cámara mucho más profunda. Entonces, lo que pasa aquí es que las fórmulas de tercera generación van a indicar a qué lente se encuentra significativamente más lejos de la córnea de lo que realmente va a estar. Esto va a conllevar a que se dé un defecto miópico, ya que el punto focal se va a desplazar por delante de la retina. Entonces, este es la posición efectiva del lente que es estimada por la fórmula de tercera generación, pero esta es la real. Como el lente va a estar mucho más adelante de lo que se estimó, va a llevar a un defecto miópico residual en nuestros pacientes. Entonces son muchas las problemáticas que podemos identificar en nuestros pacientes, pero ya la cuarta pregunta que nos debemos hacer es, bueno, mencioné muchas fórmulas, mencioné algunas que no se deberían utilizar, tal vez con cálculos erróneos. Conozcamos entonces cuáles son las generaciones de las fórmulas del cálculo del poder del lente intraocular. Como ya se indicó, fue Fyodorov el primero en desarrollar la primera fórmula teórica para el cálculo de la potencia del lente intraocular. Esto fue en 1967 y el doctor Fyodorov lo que tomó en cuenta fue la longitud axial, la queratometría y consideró el índice de refracción corneal y la posición efectiva del lente como unas constantes, es decir, que en todos los pacientes eran completamente iguales. Esta fórmula resultó de la aplicación de las fórmulas de principios de óptica fisiológica al sistema óptico. En este caso es muy importante recordar que la posición efectiva del lente es uno de los factores más importantes en todas las generaciones a partir de ahora que vamos a iniciar. Y en estas fórmulas de primera generación siempre se considera la posición efectiva del lente como una constante independiente de cualquier otro parámetro ocular. En este caso, la posición efectiva del lente era entregada por el fabricante dependiendo de las características físicas y las características geométricas del lente. Hacia 1995, la FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos, denominó esta posición efectiva del lente como ACD. Entonces, a partir de la charla vamos a ver mucho esas letras o esas siglas ACD de profundidad de la cámara anterior, pero que simbolizan realmente la parte de la posición efectiva del lente en cada una de las fórmulas por este cambio que se dio en esta condición. Entonces, si la posición efectiva del lente era una constante, en ese momento, ¿cuál era el número que se tenía en cuenta? Entonces, inicialmente, como los lentes o los primeros lentes estaban en el plano del iris, se documentó como esta posición efectiva del lente, la distancia que se medía entre la córnea y el iris. En ese caso era más o menos un 4 milímetros. Conforme fue avanzando la cirugía de catarata, entonces los líos empezaron a implantarse en el sulcus, entonces ya ahí la constante fue de 4,5 milímetros y más tarde, cuando ya las lentes intraoculares se implantaron en el saco capsular, se tomó la constante como de 5,25 milímetros. Aquí en la diapositiva les muestro al doctor Fiodoro, aquí también les muestro la fórmula que inicialmente se planteó, que planteó el doctor. Aquí tenemos las diferentes variables y recordemos que la posición efectiva del lente simbolizaba una constante. Entonces, a esta primera generación de fórmulas pertenecen muchas otras, como las fórmulas de Colen-Bragg del 73, la fórmula de Hofer del 74, la Thyssen del 75, la de Bindenhend y la de Bisson del 76. Estas fórmulas son pioneras y son completamente válidas en cuanto a su capacidad predictiva en ojos con valores biométricos dentro de la normalidad y pues, y estandarizados según los diferentes estudios en unas medidas de más o menos 23,5 más menos 1,5 milímetros de longitud axial según los estudios de Hofer de 1980 y a una potencia dióptrica media de 43 a 44 dioptrías según los estudios de 1986 por el doctor Olsen.
Sin embargo, la falta de predicción y por consiguiente la sorpresa refractiva con la cual resultaban muchos de los pacientes en los cuales se les realizaba estas fórmulas condujo finalmente a que dejaran de usarse y que naciera una nueva generación de fórmulas. Llegan entonces las fórmulas de regresión o las fórmulas de segunda generación. Gracias al estudio retrospectivo de 923 casos de intervenciones quirúrgicas de catarata, se desarrolló desde la década de 1980, con su primera publicación en 1981, la fórmula empírica SRK, que fue desarrollada por los doctores Hertzlaff, Sanders y Kraft. En este caso, tomaban como variables la longitud axial, el poder corneal y la constante A. La fórmula era P igual a A menos 2.5 por longitud axial menos 0.9 queratometría. ¿Qué era la constante A? Básicamente la constante A especificada para cada tipo de lente intraocular era determinada empíricamente de una larga muestra de pacientes que eran llevados a cirugía refractiva. Y la constante A era calculada para cada lente basada en los resultados refractivos y era proporcionada por el fabricante del lente intraocular. Como ven, es una fórmula muy sencilla y esto hizo que fuera muy exitosa en su época. Sin embargo, existía un problema muy grande y es que en aquellos pacientes que se alejaban de las queratometrías y en longitudes axiales normales, es decir, aquellos ojos que eran muy cortos, aquellos ojos que eran muy largos, definitivamente tenían grandes problemas. Eso hizo que naciera en 1989 la fórmula SRK2. En este caso se utilizó la misma constante, la constante A, pero se hizo una modificación o una optimización de la fórmula, permitiendo que se modificara dependiendo de la longitud axial del paciente. Entonces, la constante A se modificó, se optimizó basado en la longitud axial y esta empezó a aumentar si el ojo era muy corto o a disminuir si el ojo era muy pequeño. En la tabla vemos los diferentes cambios para cada una de las longitudes axiales y cómo se le sumaba 0, 0,5, más 1, más 2 o más 3 al poder final del lente intraocular, dependiendo de la longitud axial del paciente. Sin embargo, teníamos un problema muy grande. Aquí tenemos una biometría de dos ojos con una longitud axial, digamos, bastante similar. Tenemos un ojo derecho con una longitud axial de 21.05 y un ojo izquierdo con una longitud axial de 20.95. Definitivamente la diferencia es muy corta, es de 0.1 milímetros. Sin embargo, si hacemos la fórmula SRK2, miremos que en el ojo izquierdo, que tiene una longitud axial de 20.95, la constante A que le corresponde, según la tabla que les acabo de mostrar, es hacer un más 2 en la potencia final del lente. Sin embargo, en el ojo derecho, que era una longitud axial de 21.05, se le sumaba solamente 1. Entonces, la diferencia entre los dos ojos, cuya longitud axial de diferencia era 0.1 milímetro, tenía una diferencia final en el lente intraocular de más de una dioptría. Esto tal vez nos habla pues, de imprecisiones en la fórmula y que tal vez no era la adecuada para aquellos ojos que estaban en la tabla en valores muy limítrofes de la longitud axial. Entonces nace la tercera generación. Estos fueron fórmulas que se desarrollaron entre 1988 y entre 1993 y hasta el día de hoy siguen siendo válidas y siguen siendo reconocidas internacionalmente. Sin duda alguna, este éxito de estas fórmulas pudo haber sido ya que inicialmente fueron abiertas al público y eso favoreció su difusión a nivel global. La fórmula de Holiday 1 fue producida por el doctor Jack Holiday, que lo vemos en la diapositiva, en 1988. Lo que hizo el doctor fue modificar la fórmula de Beresford para introducir una relación directa entre la curvatura de la córnea y la posición de la lente intraocular, además de la longitud axial. Al mismo tiempo, este autor introdujo y añadió diferentes parámetros en la ecuación. Si vemos la ecuación, puede ser muy similar a la fórmula inicial de Bischoff, pero empezó a ingresar unos datos muy importantes. Entre ellos, la curvatura corneal, que lo denominó el factor H, y el factor del cirujano o el surgeon factor. Este factor del cirujano era muy importante, ya que como lo vemos en la diapositiva, era la forma como él determinaba esa posición efectiva del lente. Básicamente lo que comprendía era la distancia entre el plano anterior del iris y el plano anterior del lente intraocular. Y esa distancia era constante para cada tipo de lente intraocular y cirujano en función de la técnica. Así que esa constante nos iba a proporcionar una información prequirúrgica respecto a la posible ubicación de la lente intraocular a implantar, es decir, nos iba a determinar la posición efectiva del lente, lo que se iba a traducir en una mejora predictiva en cuanto al cálculo de la potencia a implantar. En ojos largos, la fórmula original
se daba hasta un valor de 25,3 milímetros, siendo una constante a partir de este punto y considerándose también como el grosor retiniano de 0,2 milímetros y un índice de refracción corneal en ese momento de 1,3333, como lo vemos en la fórmula. Esas eran constantes. Entonces miren que a partir de 25,3 milímetros definitivamente ya el ojo se volvió una constante y no podíamos avanzar más de allí. Por el desarrollo de esta última fórmula, Sanders, Replat y Kraft, que recordemos que son los autores de la fórmula SRK D1 y la versión 2, desarrollaron una fórmula empírica que se sumó un poco a la línea de Holiday, formando una interacción entre lo teórico y lo empírico, y se denominó la fórmula SRKT de 1990. Gracias a un estudio de más de 1.600 pacientes, lo que hicieron estos autores fue optimizar las variables, entre ellas las variables de la posición efectiva del lente, el grosor retinano y el índice de refracción corneal, siendo todas, pues, la posición efectiva del lente el más importante. Además de cualquiera la terminación de estas variables, modificaba la una de las otras. La diferencia más grande que tenía la SRKT con la fórmula de Holiday lo vemos en esta gráfica, y es que la Holiday llegaba a una meseta que recordemos que era 25,3 dioptrías. A partir de allí ya se volvía una constante en función de la lente intraocular. Sin embargo, la fórmula de SRKT proporcionó una ventaja, y es que se convertía en una curva parabólica conforme iba aumentando la longitud axial. Entonces, definitivamente nos proporcionaba una buena medida para poder evaluar o hacer la predicción en estos pacientes que sobrepasaban esta longitud axial, y nos convertía en una fórmula un poco más confiable que la anterior. Por último, se debe destacar la fórmula de Hofer-Q, que fue desarrollada por el doctor Hofer en 1993, donde a diferencia de las dos fórmulas anteriores, no se utiliza la fórmula de altura corneal, es decir, el factor H en la predicción del lente intraocular. Fue desarrollada para predecir la profundidad de la cámara anterior pseudofáquica, lo que se denominó como la PACD, que la vamos a ver de aquí en adelante en muchas diapositivas. Fue optimizada por la fórmula de Hofer o la fórmula de Hofer original, y en este caso lo que hizo fue personalizar la constante ACD, la longitud axial y la curvatura corneal. En este caso, lo que hizo el doctor fue considerar que las relaciones de la posición efectiva del lente y los factores de la longitud axial en la keratometría no podían ser descritos mediante una ecuación de regresión lineal, sino que utilizó una ecuación tangencial, de tal manera que mediante estudios de ensayo y error decidió desarrollar una fórmula matemática capaz de explicar dicha relación tangencial e introducir una serie de factores correctivos de aumento y disminución en la posición efectiva del lente en función de la longitud axial y la keratometría. En este caso, entonces, vemos la fórmula de Hofer-Q, que es una fórmula un poco ya más compleja de las que vimos anteriormente, y acá vemos las variables que utilizaba con cada una de las constantes que midió. Si bien no podemos olvidar que la metropía refractiva era el objetivo de estas tres últimas fórmulas de tercera generación que les acabo de mencionar, es importante determinar el comportamiento de la lente intraocular a implantar en función de la longitud axial y la keratometría. Entonces, como podemos observar aquí inicialmente en los cuadros rojos en este estudio que comparó las fórmulas biométricas de los lentes intraoculares con las fórmulas de tercera generación, cuando tenemos una keratometría de 43, se puede apreciar una diferencia, digamos, bastante importante cuando nos enfrentamos a ojos que están a menos de 21 dioptrías. Entonces, miremos cómo para la Hofer-Q se representa en 29,81, 29,38 y 28,70 el cálculo cuando estamos hablando de 21 de longitud axial, pero cuando hablamos de 20 de longitud axial ya nos enfrentamos a unas diferencias que van hasta de 1,66 dioptrías. 34 para Hofer-Q, 33,39 para Holiday y 32,44 para SRKT. Diferente a lo que encontramos con las keratometrías de 41, en donde las diferencias pueden ser hasta de 2 dioptrías para las longitudes axiales que son menores a 21 milímetros. Y si nos vamos a keratometrías un poco más curvas, es decir, a 45, observemos que tal vez estas diferencias no son tan marcadas cuando nos enfrentamos a ojos con longitudes axiales mayores a 20 a 21, como lo vemos en los recuadros amarillos. Pero en aquellos pacientes que tienen una longitud axial menor a 21, definitivamente puede haber una importante diferencia: 31,87, 31,23 y 30,58 en todos los recuadros amarillos. Entonces, ¿qué podemos concluir de los datos que les acabo de presentar? Podemos concluir varias cosas: que en fórmula general, los ojos cortos, la Hofer-Q calcula la LIO más potente y la SRKT calcula la menos potente.
De manera opuesta sucede con los ojos largos, donde la SRKT calcula la LIO más potente y la Hofer-Q la menos potente. Y digamos que por un término medio la Holiday se mantiene en un punto intermedio entre pues, cada una de estas presentaciones. Entonces aquí vemos cómo se manifiestan estas fórmulas dependiendo de la longitud axial, siendo la Holiday 2 y la Hofer-Q con una importante ventaja de la Hofer-Q en aquellos ojos con longitudes axiales cortas. En las longitudes axiales medias tenemos la Holiday 1, la Hover-Q y la SRKT funcionando de manera adecuada, y ya en longitudes altas definitivamente la SRKT y la Holiday se llevan los aplausos por encima de la Hover-Q. Llegamos entonces a una cuarta generación, y en esta cuarta generación debemos hablar que la característica principal de todas ellas es que se incluyen otros factores en la capacidad predictiva de la posición efectiva del lente. Entonces, hasta ahora habíamos hablado de la longitud axial, de la queratometría, pero fue entonces el doctor Olsen en el 1990 que decidió incluir hasta cuatro factores, además de los anteriores, entre los cuales se encuentran los que les presento aquí en la diapositiva: la distancia o la profundidad de la cámara anterior, el grosor de cristalino, entre muchos otros factores que eran incluidos en la biometría ultrasónica, y estableció que la posición efectiva del lente estaba definida por una ecuación de regresión en la que vinculaba la altura corneal, utilizada previamente con los doctores Holiday y por los doctores desarrolladores de la fórmula SRKT. Aquí tenemos el doctor Olsen, y aquí vemos cómo esta fórmula incluía ya otros factores, cuatro, diferentes a los que ya habíamos validado anteriormente, que eran solamente la longitud axial y la queratometría. Posteriormente, en el año 1996, el doctor Holiday, que ya habíamos hablado previamente de él en la fórmula de Holiday 1, con el fin de mejorar la predicción en esa posición efectiva del lente, modificó su anterior fórmula y diseñó la fórmula Holiday 2 de cuarta generación. Esto fue para 1997, como le mencioné. Y en este caso, lo que hizo fue incluir entonces unas variables que no solamente eran la longitud axial, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, sino que también incluyó el diámetro corneal horizontal, el grosor de cristalino y la refracción preoperatoria y la edad como otras variables que entran a jugar ahí una importancia, siendo cada uno de estos factores completamente independientes. Entonces, en este caso, efectivamente, lo validaron muchos otros autores, como el doctor Finzel en 1998, y expone que con dicha fórmula se podía lograr hasta que el 90% de los pacientes quedaran en el rango de más o menos una dioptría de refracción deseada, y hasta el 100% de los pacientes entraban en más o menos dos dioptrías deseadas. Esta fórmula es inédita, es decir, nunca fue publicada, no sabemos cuáles son como las características o las variables de la fórmula que se vinculan entre ellas o cómo se mueven entre ellas, por eso no les puse en la diapositiva la fórmula, y presenta un inconveniente, y es que requiere una necesidad de una mayor medidas o una cantidad grande de medidas preoperatorias para poder hacer su adecuado cálculo. Llegamos entonces a terminar esta cuarta generación con el doctor Huggins. El doctor Huggins diseñó la fórmula, o el doctor Wolfgang Huggins diseñó la fórmula en 1997. Es una fórmula que se ha popularizado bastante, ya que se insertó en muchos de los biómetros que son comercializados para aquella época. Huggins lo que hace es utilizar el cálculo de una potencia intraocular utilizando tres medidas preoperatorias: la longitud axial, la queratometría y la profundidad de la cámara anterior. Lo interesante de esta fórmula reside en que el tratamiento de la constante de la lente, Haggis afirma que no es solamente una lente una constante la que influye en el cálculo de la lente, sino que son tres. Entonces habla de una constante A2 que toma en cuenta entonces la profundidad de la cámara anterior, o la constante A, o el factor cirujano, que eran los mencionados por las fórmulas de la tercera generación. Tenemos una constante A1 que va unida específicamente a esa constante ACD, o la profundidad de la cámara anterior, y tiene una constante A2 que es una fórmula unida a la longitud axial. Esta fórmula tiene la particularidad de que puede ser utilizada en los cálculos de cirugías refractivas, porque, como observamos en la fórmula, no estamos tomando en ningún momento en cuenta la queratometría. Esta fórmula tiene muchas ventajas: tiene una flexibilidad matemática que tiene gracias a sus tres constantes, su incorporación en software de los biómetros de ese momento, inclusive muchos actuales, y se incluyen otras constantes que todas son de libre acceso. Entonces, definitivamente se convierte en una fórmula bastante atractiva
y se convirtió en esa fórmula en ese momento para una fórmula bastante atractiva o bastante exitosa. Hoy en día, la fórmula de Barrett-2 o Barrett-Universal-2 es una fórmula aceptada por cirujanos como una de las más precisas. Fue desarrollada desde 1993 hasta su versión número 2, desarrollada finalmente en 2013 y ha venido incursionando. La fórmula se basa en un modelo de ojo teórico conservando la relación entre la longitud axial y la keratometría con la profundidad de la cámara anterior. Es posible que se consiga una mayor precisión gracias a la incorporación de la posición del plano del lente intraocular en la fórmula y la derivación de la fórmula pues no se ha publicado, no se sabe precisamente cómo interaccionan estas variables unas entre ellas y esta fórmula pues puede ser validada en el enlace que les presento en la diapositiva y tiene digamos, diferentes versiones. Tenemos la Barrett Torics Calculator para la corrección de lentes tóricas, la Barrett TrueK que la vamos a ver más adelante para la parte de poscirugía refractiva. Tenemos la Barrett RX fórmula que es para lentes de recambio, etcétera. Entonces, podemos acceder a ella fácilmente a través del lente que les acabo, a través del link que les acabo de mostrar. E igualmente, digamos, se ha estudiado como una de las pioneras. Entonces, hablemos un poquito de estas fórmulas de cuarta generación y cómo interaccionan entre ellas. Esta fue una comparación, o es un estudio publicado por el doctor David Koch y colaboradores en agosto del 2016 en el Journal of Cataract and Refractive Surgery, que fue lo que buscaba era evaluar la precisión de 9 fórmulas de cálculo de lente intraocular usando 2 biómetros ópticos. En este caso se utilizó el IOL Master de Zeiss versión 3.02 y en Lestar LS900. A través de una serie de casos retrospectiva, se compararon 9 predicciones de fórmula y lo que se utilizó como parámetro fue el error de predicción o el error predictivo para cada una de esas variables. Entonces, ¿qué se encontró? Para las fórmulas que fueron utilizadas bajo el biómetro de IOL más resultados observados en esta tabla, se muestra que hubo un rendimiento de la fórmula para todos los utilizados en las constantes. Entonces, aquí vemos cómo es el error medio, la media para el error total, la mediana del error absoluto, la desviación estándar y qué porcentaje de los pacientes cayeron dentro de ese error de predicción de más menos 0.5 dioptrías y más menos 1.0 dioptrías. Entonces, como vemos, la fórmula de Barrett Universal 2 definitivamente tuvo el mejor rendimiento y la fórmula de Olsen pues tuvo el peor rendimiento en esta ocasión. Entonces, definitivamente, la fórmula de Barrett Universal 2 logró los mejores resultados en todos los ámbitos cuando se utilizaban las mediciones por el biómetro de IOL Master. Cuando evaluamos entonces el Nexstar L5900, evidenciamos bajo estos mismos parámetros que el ONCER tuvo una mejor desempeño, un mejor desempeño. Sin embargo, el desempeño del Barrett Universal 2 fue muy cercano a lo que obtuvo el Olsen. Entonces, eso hace que la fórmula de Barrett Universal 2 definitivamente sea atractiva para ambos biómetros y en general superó a todas estas fórmulas en las cuales incluyeron las fórmulas de tercera generación, las fórmulas de cuarta generación, entonces siendo bastante atractivo. Entonces, en conclusión y para cerrar este apartado de las fórmulas de cuarta generación, parece ser que la Hofer-Q es más confiable para ojos con una longitud axial corta, mientras que la fórmula de SRKT y la fórmula de Huggins ha demostrado ser más confiables en ojos con longitudes axiales un poco más prolongadas. Y las fórmulas de cuarta generación, como lo es Holiday, Huggins y Barrett-Ruckel, e incluso la fórmula de Olsen, tienen resultados mucho más refinados que, sin duda alguna, frente a las fórmulas de tercera generación, son mucho mejores y tal vez la Barrett Universal 2 se lleva los aplausos en torno a la comparación con sus otras fórmulas de su misma generación. Y a reconocer que ninguna fórmula es perfecta, pues muchos cirujanos pues sabemos que utilizan la combinación de fórmulas para limitar entonces una o la otra. Llegamos entonces a una zona un poco más compleja y son las fórmulas de quinta generación. Entonces, estas fórmulas de quinta generación son llamadas así o son llamadas como nuevas fórmulas, ya que ellas utilizan métodos más novedosos. Entre ellos se encuentra la calculadora de Hill RBF, que inicialmente fue desarrollada para una versión 1, luego una versión 2, y en este momento encontramos con la versión 3.0, que fue de este año, el año 2023
y lo que hace es predecir la potencia de de la lente intraocular utilizando la inteligencia artificial y un análisis de regresión de una gran base de datos de Big Data. En este caso, para esta fórmula se utilizaron más de 12.000 ojos para la versión 2.0 y más de 30.000 ojos en la versión 3.0, que está disponible a partir del año 2020. Este método realmente no es una fórmula, sino que es un algoritmo de inteligencia artificial que evoluciona conforme se le van añadiendo y se le van añadiendo ojos o características de ojos a la base de datos. Gracias a esto, pues se consiguió entonces esta actualización y básicamente es una fórmula optimizada que podemos evaluar o que podemos observar en el link que les presento en la diapositiva. Podemos utilizarlo directamente en la página web o se puede utilizar también incorporado en aquellos biómetros que utilizan Lextar LS900. Y también se puede utilizar pues, con otros biómetros con las medidas que nos ofrece el Lextar, incluyéndolo también acá en esta fórmula de quinta generación. Perfecto. Tenemos la fórmula de Kane. La fórmula de Kane fue desarrollada por el doctor Jack X. Kane en Australia en el 2017. También es una fórmula que utiliza una óptica teórica y utiliza también la inteligencia artificial y la óptica teórica para desarrollar una potencia de lente intraocular que es bastante atractiva. En este caso, es un enfoque que permite a los biómetros más antiguos que utilicen esta fórmula y se puede acceder a ella a través en línea. Aquí tenemos el link en la parte inferior, donde podemos ingresar algunos datos y podemos entonces obtener una fórmula de lente intraocular bastante precisa. Tenemos la fórmula de Metropy Verifying Optical Fórmula de EVO, que fue diseñada en el 2019 por el doctor Kun Kwang Yeo. En este caso se utiliza la fórmula del factor de la teoría de metropía para desarrollar una fórmula también desarrollada por inteligencia artificial, en la cual se hace una predicción del lente intraocular y definitivamente es una fórmula muy atractiva ya que tiene un apartado importante en donde se obtienen medidas tanto para cirugía refractiva posmiópica como poshipermetrópica basada en datos prehistóricos o en datos presentes en el paciente. Entonces, definitivamente también se vuelve una fórmula que está en línea, que podemos también ingresar a ella a través de la parte inferior de la diapositiva, como les mostré. Tenemos la fórmula Panacea. La fórmula Panacea está incorporada en un software. Este software fue desarrollado por el doctor David Flickr, que utiliza como factores predictivos la posición efectiva del lente, la longitud axial, la queratometría y la profundidad de la cámara anterior predicha, el espesor de cristalino o el lens thickness, y con el elemento diferenciador incorpora datos sobre la asfericidad de la córnea y la relación anterior de la cámara anterior con la cara posterior. Como el mismo doctor Flickr lo dice, si no hubiera incorporado la esfericidad corneal y la relación entre la cámara anterior y la cámara posterior, se veía muy parecida a las fórmulas que tenemos de cuarta generación. Entonces, sin duda alguna, estos componentes fueron los más importantes o los que, digamos, se llevan como los aplausos en este desarrollo de la fórmula y que nos permite ser una fórmula que está pues, muy activa para el cálculo de diferentes lentes intraoculares en el contexto de diferentes pacientes. Hay una ventaja frente a esta fórmula y es que está incorporada frente a un software que es una aplicación que se puede visitar en línea o que también puede ser descargada en equipos electrónicos, lo cual hace que una fórmula sea pues bastante asequible y acá podemos ver el link en la parte inferior para poder, digamos, visitar. Este fue un artículo publicado por el Dr. Wicon Stovia y colaboradores en la revista Ophthalmology and Therapy en septiembre del 2023. El objetivo era describir las fórmulas más utilizadas en la actualidad y evaluar su precisión, y incluyó artículos que evaluaban la precisión de las fórmulas de cálculo del polen intraocular de las publicadas entre enero del 2015 y el diciembre del 2022. Este tal vez fue el estudio más reciente que encontré que hacía como la evaluación de todas las fórmulas que les acabo de mencionar. Entonces, los datos fueron muchos, ¿cierto? Definitivamente nos dieron unos datos totales, nos dieron unos datos, que es la tabla que les muestro en la parte superior con ojos cortos, y nos dieron unos datos con ojos largos. Digamos que para hacer un énfasis un poco más preciso en qué era lo que nos mostraba este artículo, básicamente para cada una de esas revisiones o cada uno de esos artículos desarrollaban las diferentes ecuaciones que habían sido utilizadas, los diferentes métodos. No solamente se incluyeron las fórmulas de tercera generación como Hofer-Q o SRKT, sino que también se incluyeron las fórmulas de cuarta generación como Huygens, Olsen, Barre y Universal,
Y también incluyó nuevos métodos como la fórmula de Evo, la fórmula de Kane, la fórmula PIL-DGS y la fórmula de He. Entonces, para cada uno de esos se identificaba cuál era el error absoluto medio y cuál era la cantidad o porcentaje de pacientes que se incluían dentro del error de predicción para más o menos 0,5 dioptrías y más o menos una dioptría. Entonces, para cada una de las fórmulas nos mostraba esos valores. En términos generales, no voy a explicar cada una de los artículos, pero sí me voy a ir a las conclusiones y es que en la mayoría de los casos, el bar de Universal 2 logró el error absoluto medio más pequeño frente a las diferentes otras fórmulas, tanto de tercera, de cuarta como de quinta generación que se incluyeron en el estudio. El PIR DGS logró el porcentaje más alto de ojos incluidos dentro de la desviación estándar de 0,5 dioptrías y la fórmula de Kane, ambas de quinta generación y que utilizan inteligencia artificial, obtuvo el porcentaje más alto en pacientes con más o menos 0,5 dioptrías en los ojos largos. Entonces, PIR en ojos cortos y Kane en los ojos largos. Limitaciones del estudio que definitivamente no se utilizaban todas las fórmulas que tenemos en este momento de última generación o de quinta generación, como la fórmula K6, como la fórmula de Panacea o la aplicación de Panacea, o como otras fórmulas o métodos que no se incluyeron en este estudio. Y es difícil encontrar estudios que los incluyan a todos, pero sin duda alguna este nos da una muestra de la importancia de esas nuevas fórmulas o de esos nuevos métodos de quinta generación que introducen la inteligencia artificial y que se están llevando entonces los aplausos en esos ojos extremos, en esos ojos muy largos, en esos ojos muy cortos, pero en esos definitivamente ojos con características medias o en términos generales, hablando de todos los ojos, podemos decir que la barra Universal 2 muestra definitivamente una adecuada precisión para el cálculo de lente intraocular, siendo el error predictivo pues, más pequeño. Entonces, ya después de conocer todas estas fórmulas o todos estos métodos que se tienen activo, entonces ya hay que empezar a hablar de cuáles son las estrategias para la medición del poder del lente intraocular posterior a la cirugía refractiva. Y si hacemos un abordaje por la literatura, pues nos encontramos con cientos de métodos, cientos de estrategias, cientos de modificaciones a fórmulas que de pronto nos pueden dejar un poco perdido frente, bueno, pues entonces, ¿cómo hago yo para calcular el lente intraocular en estos pacientes por cirugía refractiva si hay tantos métodos disponibles? Y me da la tarea entonces de resumirlos y acoplarlos dentro de un algoritmo. Y es que los métodos para el cálculo del lente intraocular por cirugía refractiva se clasifican en tres métodos grandes. Los primeros son los métodos que utilizan el 100% de datos históricos. Los segundos son los métodos que utilizan datos históricos y valores actuales de potencia corneal, es decir, unos métodos mixtos, por llamarlos de una u otra manera. Y la tercera son los que usan datos no históricos. Entonces, hablemos inicialmente de aquellos que utilizan el 100% de los datos históricos. Entonces, en estos métodos incluye el de la historia clínica, que fue el primer método que se describió, es decir, identificar aquellas variables que puedo tomar de la historia clínica previa e incorporarlos a las fórmulas que tengo en este momento o que puedo utilizar en este momento. Se tiene el método de ajuste de la potencia corneal de Leo, que es el método de Feis-Manis, la cual usa la predicción previa de la SIC como un insumo teórico para determinar la potencia precisa de la lente intraocular. Y como tercero tenemos el método de derivación corneal o el método bypass. No voy a andar mucho en estos métodos porque la preocupación de esta categoría es definitivamente la sensibilidad a los errores en los datos obtenidos históricamente. Es difícil determinar a precisión que esos datos sean adecuados, que los datos sí puedan ser optimizados, que sean precisos, que sean los indicados, que definitivamente los equipos sí estaban calibrados. Es decir, definitivamente es muy complejo utilizar un método que se base netamente en características históricas para poder hacer el cálculo del índice ocular. Tenemos el método de Amberris o el método de la doble K. Básicamente es un método que lo que desarrolla es la incorporación o la modificación de las fórmulas que teníamos de tercera generación y lo que hace es modificar estas fórmulas dando la oportunidad de tener dos K, dos queratometrías. Tenemos entonces la queratometría pre, que es la queratometría previa a la cirugía refractiva corneal, debemos conocerla. Y en este caso el algoritmo se empleará junto a las demás variables predictoras de la lente intraocular y la
queratometría posterior, que es la queratometría actual, la cual se emplea para el cálculo de emergencia de la potencia del lente. Entonces aquí vemos una tabla en donde se muestran las diferentes ecuaciones que tenemos y cómo esa doble K se incorpora a la fórmula para poder tener una nueva fórmula optimizada, podríamos llamar, con los datos previos de la queratometría y con los datos de la queratometría actual, siendo la previa la que estima la posición del lente intraocular y siendo la actual la que nos da la potencia del lente intraocular. Entonces, ahora hablemos de esos datos mixtos, es decir, datos históricos y potencias corneales actuales. Entonces, digamos que tenemos dos métodos. El primero, entonces, es el que mm, incorpora medidas de potencia corneal en el momento en el que el paciente busca tratamiento para la cirugía de cataratas. Y el segundo es la potencia calculada de la lente intraocular basada en el cambio refractivo inducido quirúrgicamente o el cambio MR inducido por la cirugía de la SIC o la fórmula de PRK. ¿Cuáles encontramos dentro de este método? Ya la vimos anteriormente, la fórmula Barrett-Truquet. Esta es una importante optimización de la fórmula de Barry Universal 2, la cual utiliza valores actuales de la potencia corneal, los biómetros actuales y la reflexión antes y después de la cirugía refractiva corneal. Entonces nos pide estos valores. Esta fórmula no está publicada, como les mencioné, no sabemos cómo incorporan o cómo se mueven las variables entre ellas, pero se debe entonces utilizar esta fórmula en el caso de que tenga los datos históricos de nuestros pacientes y podemos incorporarlo con una precisión bastante adecuada. Entonces, tenemos otros métodos como la fórmula de Masket. La fórmula de Masket fue desarrollada por Salvez Masket en el 2006 y calcula la potencia del lente intraocular utilizando el valor de la potencia corneal actual y luego lo ajusta en un 32,6% con el cambio refractivo inducido quirúrgicamente. Esta es la publicación que apoya esta fórmula, fue desarrollada por el mismo pues, autor, con Salvez Masket, fue publicada en 2006 en el Journal de Cataract of Refractive Surgery y básicamente lo que mostró es básicamente cómo 28 de 30 ojos se encontraban en más o menos 0,5 dioptrías, como lo están las barras, en morado para miopía y en color crema amarillo para hipermetropía, y cómo la desviación estándar fue menos 0,15 dioptrías más menos 0,29 incorporado. Entonces, definitivamente, pareciera que es un método que es atractivo, pero la debilidad del método sigue siendo que se requiere conocer la cantidad de corrección de la visión con láser previa, que es como el talón de Aquiles de todos estos métodos. Y llegamos entonces a aquellos métodos que no utilizan datos históricos, es decir, que no se basan en datos históricos, que tal vez es la mayoría de pacientes a los cuales nosotros nos enfrentamos, que no conocen en muchas ocasiones ni siquiera que se les realizó una cirugía refractiva, cuál fue su cirugía o inclusive ni se acuerdan que se la realizaron. Entonces, en este caso tenemos dos métodos grandes. El primero es calcular la potencia del lente intraocular basándose en un análisis de regresión, conociendo la potencia corneal anterior y suponiendo cuál es la potencia corneal posterior. Y el segundo método es, digamos, uno de los más actuales y es conociendo de por sí la potencia corneal tanto de la superficie anterior como de la superficie posterior. Entonces hablemos inicialmente de aquellos que miden únicamente la parte anterior, la córnea anterior. Tenemos varios métodos, tenemos el método de Hancock-Maloney, tenemos el método de Chamas, de Hayes-El, tenemos el método de Pumpkin-Hill de Pentacan y tenemos el Barrett-Truquet sin historial. Entonces miren que ya hemos hablado de tres tipos de Barrett, Barrett Universal 2, Barrett-Truquet con historial y Barrett-Truquet sin historial. Con respecto a la fórmula de Hancock-Maloney, básicamente lo que hace es tomar el valor de la zona de 3 milímetros del atlas, que se obtiene del topógrafo de atlas, y luego este valor lo convierte en la potencia corneal anterior, multiplicándolo, como lo vemos en la fórmula, por 1,114. Luego se resta el producto de la potencia corneal posterior supuesta de 5,59 dioptrías, y en este caso se podría determinar pues, cuál es la potencia corneal ajustada. También tenemos el método de Chamas, que lo que hace es mediante un análisis de regresión, estima el poder corneal después de la cirugía refractiva ajustando las lecturas de queratometría posoperatorias. Entonces lo que hace es básicamente calcula la potencia corneal ajustada con 1,14 por la lectura de la queratometría posoperatoria y lo resta por 6,8. Tenemos el método de Hayes-L, que básicamente utiliza una ecuación de regresión para corregir el radio corneal después de la SIC
y es obtenido a través del Lion Master de Carl Zeiss o otro biómetro, y en función de potencias corneales calculadas a partir de un método histórico, y luego potencia la lente intraocular se calcula utilizando la fórmula como tal de Huygens. Entonces, calcula el medio corneal corregido y lo incorpora a la fórmula de Huygens, que como conocimos anteriormente, no utiliza la keratometría para poder realizar su cálculo, lo cual es una ventaja cuando no conocemos la previa. Tenemos el método de Potvin-Hill de Pentacan, que hace un análisis de regresión igualmente. Este método estima la potencia corneal después de la cirugía refractiva, utilizando una variable o un valor que es el TNP Apexon 40 de Pentacan, y lo interrelaciona con la longitud axial y con el valor de la profundidad de la cámara anterior, y lo calcula utilizando la fórmula de Chamas-PL. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Y tenemos entonces la fórmula de Barry-Trucay sin historial. Entonces, esta es una nueva versión que es modificada del Barry Universal 2. Este fue un artículo publicado por el doctor Giacomo Savini, que lo vamos a ver más adelante, y por el doctor Graham Barrett, autores de la fórmula. En 2020, esta fue publicada en la revista del Journal of Cataract and Refractive Surgery, que buscaba a través de una serie de casos retrospectiva evaluar, bueno, cómo se manifiestan o de qué manera se interrelacionan los diferentes tipos de Barrett que podemos utilizar para los pacientes posteriores a cirugía refractiva, especialmente en aquellos pacientes que eran llevados a cirugía miópica. Entonces vemos cómo nos enfrentamos a cuatro tipos de fórmula de Barrett. Tenemos aquellos que introducen datos históricos y con la medición efectiva de la cara posterior. Tenemos aquellos que introducen caras históricas, pero que predice la cara posterior, la medición. Tenemos aquellos que no utilizan el componente histórico, que mide la posterior y que no incorpora el componente histórico y que predice o hace una predicción de esa posterior. Entonces, sin duda alguna, la fórmula sin antecedentes y la fórmula con potencia corneal posterior produjo los peores resultados refractivos, tanto medidos como el error absoluto medio, también como la cantidad de pacientes que se incluían entre la desviación estándar de 0,50 dioptrías. Sin embargo, como vemos acá, el método que mejor tuvo cabida fue el que tenía datos históricos y que también hizo una medición de la cara posterior. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que entre más datos nosotros le incluyamos a la fórmula de Barrett Universal, en este caso la Trucay, pues nos va a dar una predicción mucho más cercana a la que nosotros queremos y va a dar una predicción mucho más adecuada frente al paciente. Y todos estos datos fueron estadísticamente significativos con una P menor a 0,0001. Ahora hablemos de esas mediciones de la córnea anterior y la córnea posterior, que tal vez sea lo más cercano, lo más actual. Entonces tenemos la fórmula del cálculo del lente intraocular basado en el OCT y tenemos la queratometría total. Hablando inicialmente de la fórmula de cálculo del lente intraocular basado en OCT, utiliza el RT-View o el OptoView, eh, lo cual desarrolla una fórmula de lente intraocular que es basada en el OCT, basada en las potencias corneales anteriores y posteriores y el espesor corneal central. Aquí no tenemos problema porque ya nos están dando esos problemas que hablábamos al inicio de la charla, ya tenemos la medición de la parte anterior y la medición de la parte posterior. Entonces, definitivamente es un método que es mucho más exacto y digamos que este valor neto por la medición de la anterior y la posterior se convierte en un poder corneal efectivo y se hace una fórmula de regresión lineal que da como resultado la potencia del lente intraocular. Y tenemos la queratometría total. Esta queratometría total, pues en este caso, pues la Ibermestre 700 es una medición que combina la queratometría telecéntrica y también incluye la tecnología del OCT de fuente barrido para la evaluación o la Swift Search para la evaluación de las curvaturas corneales anteriores y posteriores. Entonces, definitivamente tenemos dos ventajas que sean bien atractivas. Entonces, también tenemos calculadoras de lío por cirugía refractiva en la web, ¿cierto? Ya vimos algunas, pero nuevamente les recalco, tenemos la calculadora de lentes intraoculares por refractiva de la Sociedad Estadounidense de Catarata y Cirugía Refractiva, de ASCARS. Esa calculadora se puede utilizar para ojos que han sido sometidos a la SIC, o a PRK miópico, a hipermetrópico, inclusive a queratotomía radiada, y dependiendo de la disponibilidad de los datos históricos, la calculadora de lente intraocular para ojos, puede clasificarlo en tres métodos grandes. Aquellos que utilizan la diferencia entre los datos históricos y los previos,
los métodos sin utilizar datos previos y la que incluye, pues como incluye ventanas emergentes que nos van explicando paso a paso qué es lo que debemos hacer si tenemos entonces cada uno de esos datos. Es una calculadora que es bastante atractiva. Yo personalmente ingresé e incluí pues como algunos datos de pacientes y pues definitivamente es muy amigable y te va indicando qué datos debes incluir dependiendo del caso que se está presentando en el paciente. Y tenemos la ya conocida, ¿cierto? La Barrett-Truquet de la Asociación de Cirujanos Refractivos y Cataratas de Asia y el Pacífico, que también ya fue aprobada por ASCARS. Básicamente se puede acceder a través de este link que les pongo allí y básicamente ya hemos hablado un poco de ellas, incluyen unos valores. Se tiene la posibilidad de mencionar si tenemos datos previos o si no tenemos datos previos. Entonces, recordemos si tenemos más variables, si tenemos más insumos para la Barrett-K, de TrueK, pues vamos a tener unos mejores eh, resultados. Y tenemos la barometría de frente de onda del ORA, o el análisis refractivo de OptiWave, que es el ORA, que es un barómetro de frente de onda intraoperatorio que es diseñado para calcular la lente intraocular en función de la refracción afáquica obtenida durante la cirugía después de que se haya extirpado la catarata. En este caso se utiliza una luz infrarroja, una interferometría de Tabot-Mourier, y el sistema calcula la potencia óptima del lente intraocular en función del equivalente esférico afáquico y la longitud axial, la keratometría y el diámetro corneal medido antes de la cirugía, y calcula la posición efectiva del lente de una manera muy precisa. Y tenemos pues métodos un poco más novedosos que también pues se incluyen en la literatura, que es el Eye Adjustable Lens o el RXI, que básicamente es un producto que ya está aprobado por la Food and Drug Administration, por la FDA, y básicamente es una lente que es ajustable por luz, que permite corregir y ajustar los errores refractivos cilíndricos residuales ya cuando el paciente tiene el lente intraocular puesto. Entonces, definitivamente es un avance muy grande. Y también tenemos Perfect Lens, que es una tecnología desarrollada para modificar la potencia del lente intraocular ya cuando el lente intraocular está in situ. Entonces, básicamente lo que hace es que utiliza el láser de femtosegundo para aumentar la hidrofilicidad y por tanto el índice de refracción y las características de refracción de algunas zonas específicas del lente y cambiarlo dependiendo de las características que yo requiera para poder llevar el paciente a la emetropía. Entonces, definitivamente dos métodos muy novedosos que sin duda alguna más adelante pues hablaremos más de ellos porque se incorporarán cada vez más en nosotros. Entonces, la pregunta es, bueno, son muchos métodos, muchas estrategias, muchas fórmulas, pero ¿cómo se comportan estos métodos en torno a la precisión del cálculo de los lentes intraoculares? Tenemos este estudio, que es un estudio publicado por el doctor Li Wan y colaboradores en Ophthalmology, la revista de la Academia, en el 2020, y es una revisión de 292 registros, en donde incluyó 75. Como resultado primario se tomó el porcentaje de ojos dentro de la desviación estándar de 0,5 dioptrías del objetivo e igualmente incluyó el error absoluto medio de refracción, que es el MAE, que lo hemos hablado ya previamente, y la media del MAE, y ambos se informaron en ese estudio. Básicamente lo que ellos querían es básicamente determinar, bueno, cómo se comportan estos métodos en los ojos. Y definitivamente, ¿qué se pudo encontrar? Entonces, básicamente lo que ellos evaluaban para cada uno de los métodos, como lo vemos acá, lo que hacían era tomar los métodos que utilizaban el cambio en refracción y los métodos que no utilizaban valores históricos. Los dividió entre ellos, entonces el método de Masket, Masket modificado, Barrett-Truquet, y aquí en los métodos que no utilizaban previa, entonces tomó el Haggis-El, tomó el de Pentacam, tomó el OCT y tomó el Barrett-Truquet sin historial. Y determinó lo que ya habíamos hablado, cuál fue el porcentaje de pacientes que se incluyeron dentro de más o menos 0,5 dioptrías, la media y la mediana del error absoluto, solamente para mostrarles cada uno de ellos. Entonces, digamos que no voy a hablar específicamente de cada uno de los artículos, pero sí quiero que nos fijemos en cada uno de estos recuadros. Entonces, definitivamente, los mejores resultados en la mayoría de los estudios no superaron el 75% de la precisión dentro de 0,5 dioptrías del objetivo. Y si vemos entonces en el recuadro amarillo, podemos identificar cuáles fueron las características para los ojos que se basaron en ese cambio refractivo. En el recuadro azul, los que se observaban los cambios en los que no utilizaban historia y cuál fue la media de cada uno de ellos específicamente para aquellos pacientes que utilizaban pues como esta medida.
Y adicionalmente a eso, también se tomó no solo para los ojos miopes, sino también para los ojos hipermétropes. Observemos que hay menos literatura y también se encuadernó dentro de cuáles eran esos valores en el recuadro amarillo para los que definitivamente no utilizaron métodos, para los que utilizaron métodos, perdón, para los que no utilizaron métodos y las medias. Entonces, ¿cuál fue pues como la conclusión de todos esos gráficos que les acabo de mostrar que pueden ser un poco engorrosos? Que básicamente para el ASIC y el PR previo miópico se desarrolló de 0 al 85%, se tuvo un error de predicción de más menos 0,5 dioptrías. Y para la SIC o el PR previo hipermetrópico fue del 38,1 al 71,9% del error predictivo dentro de más menos 0,5 dioptrías, es decir, peor. Y para la queratotomía radiada fue del 29 al 87,5% con un error de predicción de más o menos 0,5 dioptrías. Perdón, ¿me están escuchando allí? Sí, perfectamente. Ah, listo, pero es que se me frizó la cámara, pero seguro entonces debo ser yo. Bueno, entonces ya allí concluimos como el primer apartado, que era hablar como específicamente de todo ese componente teórico. No sé si de pronto, doctora, quieren hacer pues de pronto algún comentario o alguna mención ya para iniciar con el club de revista. Sí, pues lo primero ha sido una excelente revisión. Nos has enmarcado desde el inicio hasta lo actual en esta evolución de las fórmulas en sus diferentes generaciones que nos han llevado en este momento a tener una mayor precisión, pero fíjate lo lejos que estamos de la perfección, Ujú. aún utilizando todas las variables conocidas y hay muchas que no conocemos y que podrían mejorar esa predictabilidad o esa predicción acertada. Sí, doctora. Pues tenemos lo máximo, un 70-75% Ujú. mejor en miopía, menos bueno en hipermetropía y en queratotomía radial, pues bastante deficiente, ¿no? Decirte que también tenemos la página de ESCARS para cálculos de lentes intraoculares. El doctor Bonsanti, que es un argentino joven pilo, montó esa página con estas fórmulas de última generación. Así que fuera de la página de ASCARS de Asia Pacífico, tenemos también la de ESCARS eh, y es de libre acceso. Básicamente esto tenemos en este momento, pues si tenemos un ratico para discusión al final, creo que el tiempo para que podamos describir la fórmula, bueno, o el artículo que habíamos quedado de la comparación de Hofer QST con las otras fórmulas de quinta generación o con cuatro fórmulas más de quinta generación, como para terminar esta parte teórica. Si no hay otra intervención como de la audiencia, am, yo pienso que podríamos como completar el tema. Listo. ¿Alguna, algún aporte, algún comentario? No, Listo. básicamente quiero felicitar a Paul. Fue una muy buena revisión, muy clara, muy didáctica. Y quiero aprovechar para insistir, sobre todo a los residentes, que aquí en la práctica médica es muy importante aterrizar la expectativa de los pacientes y ser muy claros. El resultado en casos como esto es, como lo acabamos de ver, bastante impredecible, es difícil. Entonces, si queremos tener pacientes contentos, tenemos que ser claros con lo que estamos ofreciendo. Muchas gracias, Paul. Listo, doctor. Perfecto. Bueno, entonces Gracias, vamos Edgar. a... Muchísimas gracias, doctora y doctor. Entonces vamos a avanzar con la parte del club de revista. Voy a intentar ser un poco más rápido para que nos alcance como la parte de discusión que es importante. Entonces, básicamente, este es el artículo que les voy a presentar. El título fue Comparación del nuevo Hofer QST con cuatro fórmulas modernas y precisas. La fecha de publicación fue el 1 de abril de 2023 y los autores fue el doctor Leonardo Taroni y colaboradores en la revista del Journal of Cataract and Refractive Surgery. Básicamente, para hablar del Journal of Cataract and Refractive Surgery, sabemos que el editor en jefe es el doctor William J. Dukes. Tiene un CIT-score del 2022 de 4,5, lo cual la hace una de las revistas más atractivas en torno a la temática de oftalmología y cirugía.
Igualmente tiene una clasificación por Chimago de 0.741 con una Q2 en oftalmología y una Q1 que es el rango más alto para cirugía por rango de Chimago, con un factor de impacto de 2.8 y un H-index de 154. Hablemos un poquito rápido acerca de los autores. Leonardo Taroni es un médico oftalmólogo de la unidad de oftalmología del Hospital Margani Pieratoni de Forlì, Italia. Tiene un H-index de 9, bastante bueno, con 311 citas en 287 documentos. El doctor Kenne Hofer lo hemos visto varias veces durante la charla, entonces sin duda alguna es uno de los referentes más importantes en torno al cálculo de lentes intraoculares y no solamente frente a eso, sino que fue el fundador de ASCARS y presidió las primeras reuniones desde 1974. Él en este momento está en el Maris Eye Center de Santa Mónica y en el Einstein Eye Institute de California de los Estados Unidos y tiene un H-index de 40 con más de 3.150 documentos publicados. Y tenemos finalmente al último autor, que es el doctor Giacomo Savini, un importante referente en el cálculo de lentes intraoculares y como lo vimos también en la charla, hablamos varias veces acerca de él. Él trabaja en la Fundación Vigée Vietti de Roma, Italia, con más de 4.200 artículos publicados y con H-index de 48, que es el más alto, y por eso se encuentra en la parte última de los autores. Entonces, básicamente, el objetivo de este estudio fue investigar la nueva fórmula Hofer QST, que es la fórmula de Hofer Q, pero optimizada gracias a los doctores Savini y Taroni, y compararla con la Hofer Q original y con 4 fórmulas de última generación. El diseño del estudio es un retrospectivo observacional tipo serie de casos, y el escenario fue la Fundación Betty Roma en Italia. Entonces, básicamente lo que hizo fue incluir una serie de 9.640 pacientes que ya había tenido el doctor Hofer por más de 50 cirujanos en el mundo y los seleccionó dentro de 2 muestras grandes. La primera es la determinada por el grupo blanco. Este grupo blanco es importante determinar lo que fueron los que se incluyeron en este estudio y la mayoría de pacientes eran caucásicos. Y el grupo asiático que se tomó de Fukuoka, un grupo de Fukuoka de Japón, que también se incluyó allí. Todos los ojos habían sido expuestos a facoemulsificación sin tener ningún incidente y se les puso un lente intraocular monofocal a cada uno de los grupos. Pero el lente monofocal fue diferente, que es algo muy importante tener en cuenta. En el grupo blanco se les implantó un lente esférico de Actisoft SN60AT de Alcon y se les realizó biometría con IOLMaster 500, mientras que en el grupo asiático se les implantó un lente asférico SN60WF con biometría IOLMaster 700. Es algo que es importante tener en cuenta. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Cirugía corneal previa, intraocular previa, enfermedad retiniano corneal, que tuviera una agudeza visual cercana, lejana inferior a 20/40, una reflexión subjetiva posoperatoria realizada al menos un mes después de cirugía, y se tomaron todas las consideraciones éticas, tanto por el hospital pues, italiano como el hospital japonés, y los principios de la Declaración de Helsinki. Entonces, básicamente, ¿cómo se desarrolló la fórmula? Lo que hicieron ellos, en términos generales, fue una optimización importante de la fórmula de Hofer, que utilizando la inteligencia artificial y la Big Data obtenida de estos 2 grandes grupos de pacientes y poder optimizar la fórmula de una manera más atractiva. Yo en términos generales, pues, tenía explicado punto a punto cómo fue que se optimizaron cada una de esas variables, pero creo que me quiero avanzar un poco hacia eh, la fórmula en total para que ganemos un poco de tiempo, y es básicamente esta. Entonces, lo que hicieron fue optimizar la fórmula de Hofer-Q, que si la vemos en estructura es muy parecida a la que les presenté previamente. Lo que hicieron fue vincular entonces esa predicha, esa profundidad de la cámara anterior predicha, calcularon un factor T, que ese factor T fue deducido o implementado por las características poblacionales que se dieron, el poder del lente intraocular, la longitud axial que fue obtenida, pues, digamos, por los biómetros, se dio pues como una constante C, que era esa fórmula de la profundidad de la cámara anterior optimizada. Entonces aquí es donde se dio esa optimización, la keratometría promedio, el error de refracción de plano de gafas, la distancia del vértice y la misma característica que tenía la Hofer Q, que era la PACD, o la profundidad de la cámara anterior predicha, e incluyeron entonces ese factor T que les estaba mencionando. Entonces, básicamente, ¿cómo calcularon? Lo hicieron no solamente con esta nueva fórmula, sino que también incluyeron el Barre Universal 2 fórmula, la EVO, que ya la vimos, la Hofer Q, la fórmula de Kane y la fórmula RB 3.0.
Si recordamos, todas estas fórmulas son fórmulas de quinta generación, a excepción de la Hover-Q, que es de tercera, y todas estas involucran entonces inteligencia artificial y Big Data. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues ellos calcularon como parámetro el error de predicción del equivalente esférico peso operatorio, que básicamente era el equivalente esférico predicho menos la refracción del equivalente esférico posoperatorio. Y en este caso, entonces, si el error predicho era negativo, significaba que el paciente nos dio más miope de la resección, de la refracción que nosotros habíamos predicho. Y si el error predictivo era positivo, significa que el paciente nos dio más hipermétrope que la refracción que nosotros habíamos predicho. En este caso, se tomaron varias variables. En este caso, el error de predicción medio, la desviación estándar, la media cuadrática, la mediana, la media de ese error de predicción absoluto, y incluyó el porcentaje de pacientes que basaban el error predicho en 0,5 dioptrías, 0,50, 0,75 y más 1 dioptría. Es decir, bastante amplia, pues como esa característica de parámetros. Bueno, avanzando entonces un poco, el análisis estadístico fue bastante complejo. Básicamente utilizaban un software R y un software RS Studio para poder hacer la medición. Los valores de P fueron utilizados por la corrección de Holm. Se utilizó valores absolutos de Shapiro-Wilk, ya que la distribución era no normal, entonces se determinó bajo unas características ya determinadas por el doctor Holliday, que básicamente es un modelo heterocedástico. Se hizo distribución normal en 3 de 4 grupos, se utilizó ANOVA para esos subgrupos de ojos cortos y ojos largos, y también para los subgrupos de los grupos blancos y el grupo asiático. Entonces, avancé un poco rápido para que nos enfoquemos un poquito en los resultados. Entonces, básicamente se obtuvieron 1.259 pacientes, una buena cantidad de muestra. En el grupo blanco se incluyeron 696 y en el grupo asiático 563. Aquí podemos observar las keratometrías medias, la profundidad de la cara anterior media, la longitud axial de los pacientes, y también tenemos la clasificación de los ojos cortos, que para este estudio fueron menos de 22 milímetros, medio, que fue de 22 a 25, y mayor de 25 fueron considerados como ojos largos. Entonces, para el grupo blanco vamos a observar varias cosas. Lo primero es que la optimización de la constante fue muy parecida para Hofer-Q y para Hofer-QST. Sin embargo, cuando nosotros vamos a evaluar estos recuadros verdes, que es como la diferencia entre Hofer-QST y la fórmula de Evo, la fórmula de Kane, observamos que definitivamente se comportan muy parecidos en el grupo blanco. En este caso, podríamos decir que los valores de la cantidad de porcentajes que entran dentro de la desviación estándar de 0,5 dioptrías es muy similar entre la fórmula de Hofer-QST, entre la fórmula de Kane y entre la fórmula de Evo. Sin embargo, comparándola con la de Hofer-Q, definitivamente se nos va muy atrás en la desviación estándar. Entonces, definitivamente nos habla que es peor. Y en este método de heterocedástico, que es el que les hablaba que se utilizó cuando estas variables no son o tienen una varianza que no es comparable o que no es homogénea, vemos como Hofer-QST tuvo significancia estadística con las variables medidas para Hofer-Q. Entonces, definitivamente Hofer-Q es peor que Hofer-QST. La optimización definitivamente sí está funcionando. Y comparado con EO y con Kane, tiene características o tiene una precisión pues muy parecida. Con respecto a Barrett Universal 2 y RBF y también Hofer-Q, definitivamente tuvieron varianzas muy elevadas y tuvieron pues como unas características de desviación estándar bastante mayores, revelando que puede que sean estas tres variables las menos precisas en este estudio. Este es un gráfico que nos muestra básicamente en términos de la línea del medio es la media, tenemos toda la desviación o la varianza entre las medias, y las figuras que están como por fuera de los gráficos son los extremos o son los valores que se alejan para cada una de los valores. Entonces, así gráficamente o de manera gráfica podemos observar cómo Hofer-QST se representa o se maneja muy parecido a la gráfica de Kane y a la fórmula EVO 2.0, y difiere bastante de la fórmula de Hofer-Q. Aquí tenemos entonces la distribución de la probabilidad de densidad. Observémoslo específicamente para el grupo azul, cómo entonces la densidad versus el poder del lente ocular entonces aumenta de manera progresiva con un pico entre las 20 y 25 dioptrías.
También debemos observar entonces los subgrupos, es decir, para los ojos cortos que fueron menor a 22 milímetros, y en este caso vemos cómo la fórmula de Evo y la fórmula de Hofer-QST se llevan bastantes aplausos en el error de predicción con su desviación estándar. E igualmente vemos cómo definitivamente para las fórmulas en los pacientes que son ojos largos, definitivamente la Hofer-Q tiene unos valores que se acercan mucho a la hipermetropía. Miren que sobrepasa todas las variables, dejando un defecto hipermetrópico importante de 0,32, muy cercano a 0,5, a diferencia de las otras variables que son muy cercanas a un error de predicción de 0. Para el grupo asiático, nuevamente, la constante de optimización es muy parecida entre la Hofer-QST y la Hofer-Q, sigue siendo muy similar. Si nuevamente hablamos de este método heterocedástico, no hubo diferencia significativa entre la variancia de las cuatro fórmulas modernas, definitivamente no se comportan muy bien, pero la Hofer-Q, miren, se comporta de una manera bastante mala en comparación con las otras fórmulas. E igualmente, si evaluamos el subgrupo de ojos largos, que nos importa mucho en los pacientes asiáticos, observamos cómo las fórmulas de quinta generación se comportan muy similar, pero la fórmula de Hofer-Q definitivamente no tiene una buena predicción en la posición del lente con su desviación estándar, siendo la más positiva de todas las variables. Y aquí nuevamente vemos cómo se observa una cantidad menor de pacientes con unas distribuciones para cada fórmula y como Hofer-Q y las demás fórmulas son muy similares, no es mejor, es muy similar y la Hofer-Q pues pareciera que no. Pues. Entonces hagamos una pequeña... Perdón, ponlo un Sí, minutico, sí, vete a la doctora. diapositiva anterior. Sí, doctora, claro. A la anterior. Sí, doctora, acá. Entonces, Sí. si tú comparas el grupo de población caucásica, ¿sí? Los Ujú. blancos con los asiáticos, y comparas el rango de predicción en más o menos 0,5, ves que en los caucásicos está por el orden de 72,4 Exacto, y doctor. aquí mucho mayor. Ujú, Entonces, es como ir abriendo el ojo. ujú. Y fue esto me gustó mucho de este artículo, que digamos, ponderan la diferencia racial como un factor bastante importante. Mira acá la predicción entre el 80 y el 85% versus la otra un 10% menos. ¿Qué Exacto. factores habrá en estos ojos asiáticos? ¿Son ojos más cortos? ¿Qué otros factores habrá que están influyendo? Ahí está, digamos, el cuid del asunto, que es el motivo por el cual se seguirán desarrollando nuevas fórmulas para poder llegar a eso y mejorar la predicción. Exactamente, doctora. Entonces discutamos un poco el artículo de manera rápida. Entonces, básicamente la fórmula Hofer-QST nos mostró que tiene mejores resultados que la fórmula Hofer-Q. Tiene resultados refractivos estadísticamente y clínicamente muy comparables a la Barrel Universal, a la EVO, a la CANE y a la RF 3.0, que son las fórmulas de quinta generación. La Hover-Q definitivamente tuvo un desempeño deficiente en todo el espectro, la longitud axial en comparación con las fórmulas modernas y tuvo los pobres resultados frente a las otras. Entonces, tal vez la fórmula de Hover-Q en este momento puede que esté obsoleta frente a las otras fórmulas que tenemos en el momento y deban utilizarse pues fórmulas de pronto un poco más avanzadas. La Hover-QST funcionó en predicción tanto en todos los grupos como en los subgrupos y los ojos cortos y los ojos largos al parecer lograron resultados estadísticos y clínicos comparables con las fórmulas nuevas. Lo que no pasaba con la Hofer-Q. Recuerden que la Hofer-Q tenía grandes problemas para poder calcular los extremos de los pacientes. En este caso pareciera que ya funciona muy bien. Y pues desde que se introdujo, perdón, la inteligencia artificial a la medicina y la oftalmología, se han fortalecido un montón de patologías y es importante incluir la inteligencia artificial en la vida ahora en este cálculo de fórmulas para que nuestros pacientes tengan unos lentes intraoculares o con unas potencias calculadas más exactas. Entonces, definitivamente hay varios problemas y es que las fórmulas que tenemos ahorita de quinta generación son inéditas, no sabemos la relación entre sus variables porque no están publicadas. Esta Hofer-QST nos da una oportunidad de tener unas variables publicadas, sabemos cómo funciona, yo les mostré la fórmula, ellos en el artículo expresan explícitamente cómo es la fórmula y cómo sus variables se interrelacionan y se mantiene una arquitectura gaussiana utilizando entonces esa misma inteligencia artificial.
Entonces, básicamente, lo que nos decía la doctora es muy importante y es clave en este artículo, y es que una diferencia de 10% del error de predicción de más o menos 0,5 dioptrías. Entonces, ¿qué pasa entre el grupo blanco y entre el grupo asiático? Entonces, la primera puede ser la biometría óptica. Recordemos que ambos se utilizaron con biómetros ópticos diferentes. Puede que sea lente intraocular. Recuerden que el grupo blanco fue con lente esférico y el lente, y los asiáticos fueron con lentes esféricos. Las diferencias raciales es un punto muy clave y es muy importante. ¿Qué pasa con la diferencia racial? ¿Será que este estudio puede ser aplicado en nosotros, que somos latinos y que podemos tener también diferencias raciales importantes con los grupos caucásicos y asiáticos? Y sin duda alguna el conjunto de datos. Recordemos que todas estas fórmulas se incorporaban por una big data de registros de miles de pacientes que se tenían para poder optimizar las fórmulas. Entonces, definitivamente son muchas de las condiciones y entre ellas, pues las limitaciones del estudio sigue siendo un estudio con pacientes, con un corto grupo de pacientes, ojalá hubieran sido más. No se incluyeron otras fórmulas de quinta generación, como las fórmulas de Olsen, que es una fórmula de cuarta, o tenemos nuevas fórmulas como la fórmula K6, que al parecer funciona muy bien con cirugía por refractiva en algunos estudios. La fórmula de Panacea o los estudios de Panacea tampoco se incluyeron allí, entonces hubiese sido bueno. Y recordemos que este es un estudio retrospectivo serie de casos, es decir, nos hace descripciones, pero no podemos hacer asociaciones porque no es un estudio analítico. Podemos encontrar la fórmula en la web, en hoverqst.com, y en la página de iLab la tenemos disponible para que podamos utilizarla. Evaluemos cómo funciona con respecto a la HoverQ, con respecto a las fórmulas que estamos utilizando en este momento, porque sin duda alguna HoverQST se convierte en una fórmula bastante atractiva para calcular nuestros pacientes. Concluyo básicamente con que la fórmula HoverQST supera la fórmula HoverQ original, alcanza resultados estadísticos y clínicos comparables, pero no olvidemos que hay otras fórmulas muy buenas y atractivas que lo vimos en la primera parte de la charla, que también es importante tenerlas en cuenta. Concluyo, pues digamos, toda esta conferencia diciendo que cuando hay muchas teorías para un mismo proceso, es porque ninguna de ellas es excelente. Sin duda alguna, el oftalmólogo y el clínico debe basarse no solamente en su paciente, en conocer su historia clínica, en idealmente conocer cuáles eran sus valores queratométricos previos a la cirugía refractiva y los posteriores a la cirugía refractiva, sino también evaluar muy bien toda esta literatura, todos estos métodos y estrategias y herramientas y utilizar siempre los adecuados para cada uno de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos unos minuticos para una discusión, doctora. Excelente, Paul. De nuevo, felicitaciones. Exponer un tema complejo como este, de la manera como tú lo hiciste, implica un conocimiento bastante amplio, ¿sí? Y la seguridad en transmitir los conceptos, pues hace que lleguen y se queden más fácil. Muchas gracias. De nuevo, felicitaciones. Eh, Tenemos poquitos minutos, no sé si haya algún comentario. Yo me uno a la intervención que hizo Diego en cuanto a conociendo todo esto y viendo esa limitación en la predictabilidad del cálculo de estos lentes intraoculares en situaciones de cirugía refractiva previa. Eso lo tenemos que saber transmitir a nuestros pacientes porque son pacientes operados de cirugía refractiva que tienen unas expectativas no reales muchas veces. Mostrarles el esfuerzo que nosotros ponemos en el cálculo de estos lentes. Yo a mis pacientes, sin mucha profundidad, les muestro las hojas de cálculo y les digo, he hecho lo mejor para tratar de tener el mejor resultado, pero hasta aquí puedo llegar. ¿Listo? En los consentimientos informados tiene que estar esto muy claro porque no son pocos los casos de pacientes no satisfechos. ¿Listo? Eh, no sé de nuestra audiencia algún comentario, por Sí, favor. Merceditas, hola, buenos días. Adelante, Osquita. Sí, bueno, me uno a las felicitaciones para Paul, muy buena presentación. Eh, pues lo que siempre nos queda como conclusión después de escuchar estas presentaciones sobre biometría es que hay múltiples métodos, múltiples formas de medir, que ninguna es exacta, ninguna es 100% precisa, especialmente en pacientes con cirugías previas. Entonces, digamos, la recomendación que yo hago es que uno tiene como que escoger una fórmula o una o dos fórmulas y usarlas, digamos, familiarizarse con esas fórmulas
mirar qué resultados está obteniendo. En el tiempo uno va cambiando, digamos, yo hace unos años usaba Hofer Q para ojos cortos hasta 22 milímetros de longitud axial, SRKT, Ojolabel 2 para ojos más largos. Hoy día, por ejemplo, estoy usando Barrett, la Barrett para todos los ojos, largos y cortos. Eh, y lo otro importante es mirar el resultado del primer ojo para el segundo ojo. Eso es muy importante eh, para mejorar, digamos, la predicción del lente intraocular para el segundo ojo. Pero en este punto también quiero hacer una recomendación porque es que los pacientes, por ejemplo, que se han operado de cirugía refractiva hipermetrópica, bueno, miópica, que tienen monovisión, monovisión. Ojo con esto, son pacientes con cirugía refractiva previa, pero un ojo se comporta muy diferente al otro cuando tienes monovisión, de modo que no necesariamente el primer ojo va a servir como guía exacta para el segundo ojo y hay que tener en cuenta ese gran detalle. Es todo, Merceditas, gracias. Gracias, Osquitar. A mí me parece que aún en la monovisión, conocer cómo se comporta en cuanto a la posición efectiva del lente, independiente pues del el error que uno quiere dejar final, es un dato importante. Así que este punto del primer ojo como maestro del segundo en la cirugía secuencial es bastante significativo. Eh, por otro lado, yo no sé si haya alguna recomendación con respecto a el uso de todas estas fuentes que en este momento realmente nos facilitan la página de ASCAR, de ESCARS, de Asia Pacífico, que realmente metiendo uno los datos del paciente puede tener rápidamente cuánto, sí, o cuál sería el cálculo estimado del lente para una situación especial. Me parece que estar uno, pues, sí, más cómodo con una fórmula, está bien, pero abrirse a la posibilidad que nos ofrece toda esta nueva información. De hecho, para la próxima sesión, vamos a hacer la aplicación como práctica de esta teoría. Vamos a revisar en un paciente miope o si nos alcanza el tiempo, dos pacientes con cirugía refractiva miópica previa. No es lo mismo una cirugía refractiva de un paciente de 3 dioptrías a uno de 7. ¿Listo? 6 o 7. Eh, lo mismo en hipermetropía, en queratotomía radial. Ese paciente cómo resultó, cuál fue el resultado de acuerdo al cálculo que se hizo y regresivamente, si uno tiene los datos de ese paciente y le hubiera aplicado la fórmula de Kane, Ivo, Hofer QST, etcétera, cómo se hubiera comportado, porque eso es, digamos, un aprendizaje grandísimo para nosotros eh, con respecto pues al dato puntual de un paciente. Ah, siendo entonces las 9 de la mañana en este momento, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a Paul por su maravillosa exposición, a todos los asistentes y los esperamos la próxima semana para la aplicación práctica de estos conceptos. Que tengan un feliz resto de día. Feliz día, doctora, y para todos. Hasta luego.